Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar del gris que preparo y utilizo para dárselo principalmente a los canarios y demás pájaros durante la muda. Sin más, empezamos. Una vez que ha finalizado la cría de canarios, jilgueros o de cualquier tipo de pájaro diamante, los pájaros se preparan para comenzar el periodo de muda, que ya sabéis que es aquella etapa por la cual los pájaros cambian parte o la totalidad de sus plumas. Por ello, es muy importante que los criadores estemos pendientes de ellos en todo momento, ya que durante la muda las defensas de los pájaros disminuyen, haciéndolos más propensos a contraer enfermedades. Por lo tanto, debemos cuidar mucho la higiene, las condiciones del aviario y, como no, la alimentación. Y por este motivo os voy a explicar cómo preparo el gris durante el periodo de muda de los pájaros, ya que me lo habéis pedido muchos de vosotros. Durante la muda suelo utilizar dos tipos de gris que mezclo al 50%, por un lado un gris vitaminado y por otro un gris normal, que ya sabéis que está formado por pequeñas piedras y conchas molidas que no solo favorecen la absorción de los nutrientes que se encuentran presentes en los alimentos que comen los pájaros, sino que además mejora su digestión y le aporta una gran cantidad de vitaminas y minerales naturales que van a favorecer la recuperación de los pájaros tras el periodo de cría y a garantizar una buena muda. Una vez que hayamos mezclado el gris vitaminado y el gris normal, a este kilo de gris vamos a añadir 50 gramos de sal gorda. La sal gorda, como ya sabéis, porque lo vimos en un vídeo del canal, va a ayudar a reducir o eliminar el picaje en las aves, que es uno de los mayores problemas que podemos encontrarnos en los aviarios durante la muda, y que consiste básicamente en que un ejemplar tiende a picar y arrancar las plumas de otros ejemplares que conviven con él en la misma jaula, buscando satisfacer de esta manera una carencia de minerales y aminoácidos que necesitan, o simplemente en muchos casos por aburrimiento. Por ello, durante la etapa de muda se puede añadir una pequeña cantidad de sal marina, o como normalmente decimos, sal gorda, y así evitamos y reducimos los posibles problemas de picaje que pudieran aparecer. No obstante, comentaros que hay algunos criadores que en vez de añadir 50 gramos de sal gorda por kilo de grit, añaden únicamente unos 20 o 25 gramos, puesto que el resto se lo aportan mezclado junto a la pasta de cría que utilizan durante la muda, o directamente le aportan una pequeña cucharada de café en un golosинero. En segundo lugar, aquellos que viváis en la costa o tengáis la posibilidad de conseguir arena de playa, también podéis añadir unos 50 o 100 gramos de esta arena por kilo de grit, siempre y cuando la hayáis recogido de una zona que esté limpia y que por supuesto no esté contaminada. Esta arena naturalmente contendrá también un determinado porcentaje de sal y además los pájaros disfrutarán comiendo esas pequeñas piedrecillas que contiene, haciendo esta mezcla de grit mucho más apetecible para ellos. Mi consejo es que una vez que cojáis la arena, la pongáis durante un día o dos en un recipiente con un poco de agua y lejía, de la que normalmente se utiliza para lavar frutas y verduras, y después la lavéis varias veces para eliminar cualquier tipo de residuo que pudiera tener y que pueda ser perjudicial para las aves. De esta forma nos vamos a asegurar de que la arena está completamente limpia y no les va a causar ningún daño, sino todo lo contrario. Por otro lado, también me gusta añadirle varias cucharadas soperas de cáscara de huevo triturada, pero sin que llegue a ser completamente polvo. Y por supuesto, siempre que la hayamos tratado previamente para prevenir enfermedades, como podría ser la salmonelosis. Por aquí arriba y debajo en comentarios os dejo un vídeo en el que os explico cómo preparar cáscara de huevo para vuestros pájaros, ya que es un remedio natural y económico y una forma muy fácil y sencilla de aportarle calcio a los pájaros. Pues bien, estas cáscaras de huevos que veis aquí ya están tratadas, siguiendo el procedimiento que explico en el vídeo, por lo que voy a machacarlas con un mortero y a pasarlas por un colador para separar el calcio en polvo y los pequeños trocitos de cáscara de huevo. Y aunque podemos añadir todo directamente en el grit, lo que yo suelo hacer es añadir el calcio al polvo que he obtenido a la pasta de cría, puesto que se mezcla mucho mejor, y las pequeñas cáscaras se las añado al grit para que le aporte calcio, el cual va a ayudar a que los pájaros se desarrollen bien, a que las hembras se recuperen en parte del desgaste producido durante la cría, y también en cierta medida pues va a ayudar a favorecer la estructura de la pluma. Y por último, y ya de manera opcional, podéis añadir una pequeña cantidad de carbón activo. La cantidad dependerá del tipo de canario o raza que estéis criando, aunque con un par de cucharadas pequeñas de café es más que suficiente para añadir a la mezcla que estamos preparando. Más adelante, si queréis, hacemos un vídeo especial dedicado a los usos y propiedades del carbón activo en los pájaros, es decir, por qué se utiliza o por qué es recomendable utilizarlo. Pero básicamente este producto se utiliza en pequeñas proporciones para absorber las sustancias nocivas o aquellos elementos tóxicos que puedan estar en el organismo del ave. Por lo que si durante la muda estamos pigmentando a nuestros canarios, ocurrirá que este carbón absorberá el pigmento y nos tendremos buenos resultados en la pigmentación. Por lo tanto, como os digo, es un producto opcional que podéis añadir a este grit en el caso de que no estéis pigmentando a los canarios.
En mi caso, voy a separar este gris en dos partes, porque una parte va a ir destinada a varias parejas de canarios rojos que tengo, y como os he comentado, no me interesa que coman carbón para que puedan pigmentarse correctamente. Y esta otra parte irá destinada al resto de canarios y ejemplares del aviario que no estoy pigmentando. Por cierto, aprovecho y te recuerdo que te puedes suscribir gratis al canal pulsando el botón rojo de suscribirte que encuentras por aquí debajo, para que puedas participar totalmente gratis en sorteos y estar al tanto de los nuevos vídeos del canal. Además, también te dejo mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir y estés al tanto de cualquier novedad. Por último, y antes de finalizar el vídeo, aprovecho también para dejarte por aquí arriba y debajo en comentarios el enlace a un vídeo en el que os explicaba qué es el grit y la importancia de dárselo a nuestros pájaros durante todo el año. Así que si quieres verlo ya sabes que lo tienes debajo en comentarios, y como siempre os digo, cualquier duda que tengáis podéis dejármela debajo en la caja de comentarios e intentaré responderos en la mayor brevedad posible. Espero una vez más que el vídeo te pueda servir. Si es así, dale a like y compártelo con tus amigos por las redes sociales para hacer un poco más fácil esta afición. Te invito a que te suscribas gratis al canal pulsando el botón rojo que aparece por aquí para que puedas recibir nuevos vídeos todas las semanas. Aprovecho y te dejo por aquí más vídeos sobre los cuidados y la cría de canarios. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.